Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo, Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, ICEAT y Herbol presenta Verdades Ocultas, la revista de la naturaleza. Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Verdades Ocultas, la revista de la naturaleza. Un programa producido por el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, una realización de Fundación Jubileo, ICEAT, Ecotambo y Fundación Solón. En esta oportunidad dedicaremos nuestro programa para hablar de las áreas desprotegidas. Conversaremos con especialistas, expertos, activistas, concejales municipales sobre cuál es la situación de las áreas protegidas en Bolivia y en dos ciudades en particular, La Paz y Cochabamba. Empezamos esta entrevista con Cecilia Miranda. Ella es antropóloga, ha trabajado más de 20 años en áreas protegidas en nuestro país y sin duda es una experta en la materia. Para empezar, quisiéramos que nos puedas contar, Cecilia, primero, ¿qué son las áreas protegidas? ¿Por qué tenemos áreas protegidas? ¿Cuál es su utilidad? Las áreas protegidas cumplen sobre todo un objetivo fundamental que es la conservación del patrimonio natural y cultural que tienen en su interior. Son espacios que pueden estar intervenidos o no intervenidos, donde habita gente también, gente que antes de la declaratoria de un área protegida han sido los que viven, generalmente son poblaciones indígenas, y las áreas protegidas se han creado. Tenemos desde 1939 la primera área protegida creada, que fue el Parque Nacional Sajama, con algunos objetivos específicos de conservación, sobre todo del patrimonio natural y cultural. Las áreas protegidas cumplen funciones y servicios ambientales fundamentales, porque son muestras de ecosistemas representativos donde los servicios ambientales son fundamentales para el desarrollo de la vida, para soportar las distintas formas de vida que hay en estos espacios, la biodiversidad por un lado y servicios fundamentales para las sociedades y la gente que vive alrededor de las áreas protegidas. Por ejemplo, en las áreas protegidas se cuidan las nacientes de los ríos, las cuencas hidrográficas, son fundamentales para la regulación del clima, la protección de determinados bosques, zonas de vida. Entonces, las áreas protegidas cumplen funciones fundamentales para la conservación de estos patrimonios. En la Constitución del 2009 se declaran que las áreas protegidas son patrimonio de todos los bolivianos y de las bolivianas y que cumplen 4 funciones fundamentales. La función de conservación de las funciones culturales, ambientales, sociales y económicas. Entonces, de ahí que hay un reconocimiento por parte del Estado plurinacional de la gran importancia que cumplen estos espacios de conservación. ¿Qué porcentaje del territorio nacional de Bolivia ha sido declarado áreas protegidas? ¿Qué tipos de áreas protegidas existen? Y mencionaste que tiene también funciones económicas, es decir, en un área protegida puede haber algún tipo de actividad de carácter económico o solamente están establecidas las áreas protegidas con el objetivo de la conservación. Bien, evidentemente al crearse el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se considera en 1992 con la Ley del Medio Ambiente y con el Reglamento General de Áreas Protegidas, al conjunto de áreas protegidas con distintas, si tú quieres, categorías o de interés. Hay áreas protegidas de interés nacional, ¿verdad? Tenemos después áreas protegidas subnacionales, que ahí entran las departamentales, las municipales. Y en el marco de las actuales autonomías hay competencias para que los distintos niveles autonómicos también puedan crear, administrar las áreas protegidas. Las áreas protegidas nacionales ahorita tenemos 22 áreas protegidas nacionales, son administradas por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, creado en 1998.
Entonces yo creo que actualmente me atrevería a decir que casi un 24% del territorio nacional debería estar bajo categorías de áreas protegidas, hablando de todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es un buen porcentaje. Pero el problema no es tanto la creación, sino la gestión y realmente que cumplan los objetivos. Lo que tú decías de las funciones económicas. Cuando hablamos de conservación del patrimonio natural y cultural, estamos hablando de todas las actividades que se regulan dentro de un área protegida. En un área protegida, dependiendo de su categoría, hay muchas actividades que se pueden desarrollar. Por ejemplo, donde viven comunidades indígenas y campesinas, la zonificación eh, permite una serie de actividades en el marco de un manejo sostenible. Entonces, la conservación permite también un manejo, aprovechamiento con beneficios para las comunidades. Otra actividad económica de las áreas protegidas, y en eso lamentablemente ahorita por la pandemia se ha suspendido, es la actividad turística. Por ejemplo, la gente que viene a ver esos paisajes naturales, diríamos la belleza escénica, por ejemplo, de la Reserva Eduardo Aroa, que es el principal destino turístico en Bolivia. Entonces genera recursos para el mantenimiento del área protegida y para las comunidades que viven y que también participan de la gestión del área protegida. Entonces sí tiene un rédito, diríamos, económico, hay posibilidades y potencialidad de manejo y conciliar lo que sería la conservación y el manejo de recursos naturales. Pero obviamente estas actividades económicas son actividades económicas de pequeña escala, eh, absolutamente sostenibles. No podemos imaginarnos en un área protegida plantaciones de soya o de ningún otro producto en gran escala. Pero obviamente las comunidades indígenas que han vivido ahí, incluso desde mucho antes que se declararan como áreas protegidas, pueden continuar haciendo sus actividades de caza, de pesca, con los sistemas tradicionales de una escala que es amigable con la naturaleza y que obviamente no va a destruir esos valiosos ecosistemas. Eh, Ahora, estas diferentes áreas protegidas han sido reconocidas en función de diferentes funciones. Algunas tienen por objetivo preservar más los bosques, otros más las fuentes de agua. Eh, Cuéntanos un poco el panorama de esta diversidad de áreas protegidas que tenemos, en particular de las 22 áreas protegidas a nivel nacional. Eh, ¿Qué características tienen? Algunas que sean las más importantes. Para que un espacio sea declarado como área protegida, evidentemente tiene que tener y gozar de ciertas características. En tema de la identificación o las muestras representativas de determinados ecosistemas, por ejemplo, en bosques, el bosque seco chiquitano, los bosques amazónicos, toda la región amazónica, diríamos, que es tan fundamental no solamente para Bolivia, sino para toda una gran región amazónica. Entonces, diríamos, las áreas protegidas en Bolivia, y esa es una de las características de la gran mega biodiversidad que contiene el país. Bolivia está considerado como uno de los 15 países más megadiversos del planeta. Entonces, las áreas protegidas son pequeñas muestras que están conservando bosques. Por ejemplo, en la zona andina, solamente las especies emblemáticas, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, las vicuñas, que también se crean como unas reservas de conservación, por ejemplo, en Ulla Ulla, que ahora es Apolobamba. Apolobamba es de las áreas más majestuosas que tenemos. Entonces, cada área protegida cumple objetivos específicos de conservación, pero fundamentalmente son los objetivos de conservación de la biodiversidad, el rico patrimonio natural y cultural, porque Bolivia es uno de los países, a diferencia de muchos otros países, donde desde el nacimiento de las áreas protegidas es compatible con la preexistencia de comunidades. Es más, en la Constitución del 2009, creo que somos de los pocos países que reconocemos derechos territoriales dentro de áreas protegidas. Y en lo que tú decías de cómo se ordena un área protegida, dependiendo de su categoría y de su zonificación, es que se permite o se prohíbe
hacer el tipo de actividades. Evidentemente, las actividades extractivistas son las que no deberían estar permitidas por el reglamento, por la zonificación y por los objetivos de conservación. Lamentablemente, eso es lo que se vulnera actualmente. No se respeta la normativa específica que regula las áreas protegidas. Entramos ahora al tema de los conflictos que hay en las áreas protegidas. Hay quemas, hay avasallamientos de tierras, hay emprendimientos mineros en las áreas protegidas. Es decir, ¿qué ocurre y por qué ocurre esto a pesar de que tenemos una normativa que supuestamente es muy buena en cuanto a la protección de estas áreas protegidas? Ese es uno de los grandes temas, que para que funcione un área protegida tienes que tener recursos financieros, técnicos, recursos humanos. Por ejemplo, la gestión mínima de un área protegida debe tener un equipo que trabaje in situ, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un director, un jefe de protección, un equipo de guardaparques técnicos. Para cada área protegida tienen que tener instrumentos de planificación. Se realizan planes de manejo. Y los planes de manejo son el principal instrumento que te ordena qué puedes y qué no puedes hacer dentro de un área protegida. En los últimos años, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, diríamos, se ha venido debilitando. Uno, por la debilidad en recursos financieros. La gente que trabaja en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, por ejemplo, no tiene ítem, los recursos de TGN son muy bajos, las condiciones de trabajo son muy precarias y no tienen condiciones. Por ejemplo, los guardaparques se enfrentan a terribles ilícitos como el saqueo de madera, de vida silvestre, regiones con narcotráfico, pero si no tienen el respaldo de otras instituciones, de las autoridades, de recursos financieros y técnicos, muy difícil la labor de esta gente, ¿no? Entonces, solamente se requiere de recursos financieros, que esa es también una gran debilidad. Hay un déficit como de 23 millones de bolivianos para la gestión de cada año del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, donde el Estado no asigna recursos. El tema medio ambiente es la última rueda del coche y las áreas protegidas son como la piedra en el zapato en el actual esquema de desarrollo que tiene el país. Muchísimas gracias, Cecilia Miranda. Vamos a ir a una pequeña pausa y pronto volvemos en Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, para continuar hablando de qué es lo que pasa con las áreas protegidas y qué es lo que podemos hacer. Volvemos en unos minutos. Verdades Ocultas. Volvemos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, una producción del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia. Estamos ahora con Cecilia Miranda, una persona que ha dedicado más de 20 años de su vida a trabajar con áreas protegidas. Y estamos con ella hablando de lo que son las áreas protegidas, de los conflictos que existen y también de qué se puede hacer para enfrentar esta situación. Cecilia, con tu experiencia, ¿qué habría que hacer para resolver estos problemas? Son muy diversos. Está claro, el aspecto económico lo has marcado muy bien en el anterior bloque del programa, pero ¿qué otros aspectos habría que hacer, tanto a nivel normativo, a nivel de formación, capacitación o de otras disposiciones? ¿Qué es lo que habría que hacer para lograr que estas áreas protegidas efectivamente se preserven y se gestionen de manera adecuada? Yo creo que por un lado, evidentemente tiene que haber una voluntad política de reconocer la importancia y para qué las funciones que cumplen las áreas protegidas, más en un momento de crisis planetaria por el tema de la destrucción de los ecosistemas, los efectos del cambio climático. Entonces, en un país como Bolivia, megadiverso, con la diversidad de ecosistemas, tener los espacios de conservación realmente debería estar posicionado el tema, por un lado, a nivel de políticas de Estado. No de tanto de gobierno, sino de Estado. O sea, tenemos unas normativas que en algún momento tendrían que actualizarse quizás, porque estamos hablando de una ley de 1992, pero tenemos otras leyes como la Ley Madre Tierra, que también reconoce derechos de la naturaleza, pero en contraposición con las políticas de desarrollo. Entonces yo creo que es, por un lado,
a ese nivel de política de Estado se tiene que priorizar y se tiene que respetar la normativa de las áreas protegidas. Por otro lado, tiene que haber como una concientización y visibilización por parte de distintos sectores, porque el trabajo de áreas protegidas no solamente es de la responsabilidad del Estado, sino de distintos actores, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que se viene haciendo con los territorios indígenas es fundamental. Los aliados que se tienen con muchas ONGs, con grupos ambientalistas, la gente tiene que defender, porque eso es un patrimonio de los bolivianos y de las bolivianas, y en ese sentido se tiene que defender estos espacios. Yo creo que el modelo ahorita que tenemos de destrucción de la naturaleza es terrible, y entonces las áreas protegidas son una incomodidad. Más bien las últimas normas o las leyes que saca el gobierno es para facilitar la intromisión dentro de las áreas protegidas sin respetar realmente los objetivos de creación de las mismas. Había un modelo de gestión, Bolivia ha sido pionero en el tema de la participación social frente a otros países, por ejemplo, el tema de los comités de gestión. El reconocimiento de los derechos territoriales es único. Pero lamentablemente ahora el tema de las organizaciones indígenas también son tan vulneradas, al igual que las áreas protegidas, los derechos dentro de las áreas protegidas de los pueblos indígenas también han sido muy vulnerados. Entonces yo creo que son muchos, diríamos, actores por un lado y la responsabilidad también del Estado como una política de Estado, hacer respetar estos espacios. Al final estos espacios estamos cuidando la vida, estamos soportando sistemas de vida, ¿no? Y creo que eso todavía no se entiende. El tema de la pandemia actual es por una mala gestión de las relaciones de las sociedades con la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que eso debería ponernos a reflexionar. Mientras más destruyamos la naturaleza, estamos más expuestos a esta serie de pandemias. Entonces, las áreas protegidas son realmente unos reservorios de vida y sostienen la vida del planeta. Cuando, por ejemplo, el gobierno dice que va a ser una mega hidroeléctrica, y esta mega hidroeléctrica va a afectar áreas protegidas, como el caso del Madidi. Esta iniciativa, antes de ser acordada, se le consulta al CERNAP. El CERNAP tiene que dar su visto bueno para que siga adelante, o el CERNAP simplemente tiene que resignarse frente al hecho. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el poder efectivo que tienen frente, por ejemplo, a una disposición de ese tipo? U otra disposición, digamos, se dice vamos a exportar más carne a la China, pero resulta que todos sabemos que para tener más ganado hay que tener más áreas para pastizales, y normalmente lo que ocurre es que estas áreas de pastizales se amplían a costa de los bosques, y muchas veces de bosques que incluso están en áreas protegidas. Se, ¿Qué rol tiene ahí el Servicio Nacional de Áreas Protegidas? ¿Tiene una voz o no? ¿O qué puede hacer y qué no hace pudiendo hacerlo? En primer lugar, un área protegida, como te decía, tiene un plan de manejo y en el plan de manejo hay una zonificación, ¿no? En la zonificación, ahí hay zonas de protección estricta, zonas de uso, se ubica donde están las poblaciones indígenas y entonces a través de la zonificación y de la categoría, tú tienes, diríamos, mapeado qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Actividades extractivistas como la minería, hidrocarburos o las mega represas o este tipo de emprendimientos lamentablemente vulneran toda la normativa de las áreas protegidas porque el gobierno saca como actividades estratégicas, ¿no? Por ejemplo, en el decreto 2366 de hidrocarburos han vulnerado a las áreas protegidas y ahí han abierto a las áreas protegidas que se pueda hacer hidrocarburos en todas las áreas protegidas sin importar su zonificación. Entonces, ahí tenemos como una pelea en el campo normativo de lo que a nivel de rangos, diríamos, jerárquicos normativos, perforan a las áreas protegidas, ¿no? Se supone que el CERNAP lo que tiene que hacer cuando hay algún emprendimiento, actividad, obra o proyecto, a través de la Dirección de Monitoreo Ambiental, lo que hace es una
otorgar, o sea, tiene que hacer una revisión de todo diríamos, de todo el proyecto y tiene que dar una certificación de uso. No da la licencia la da el Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? Pero tiene que dar una certificación de compatibilidad de uso. Entonces, ¿qué quiere decir? Se va a ver en cada área protegida, en función de dónde van a hacer las intervenciones, si se permite o no permite esa actividad. Generalmente el CERNAP ha estado muy presionado, si usted quiere, por ese tipo de grandes represas, donde lamentablemente es una entidad que le han quitado su autoridad, ¿no? Y el tema ambiental, diríamos, es presionado. Esa es una de las pérdidas de la institucionalidad y la capacidad técnica del CERNAP. En términos normativos, se supone que se tiene que regir bajo la normativa del reglamento general, pero lamentablemente no hay una ley de áreas protegidas, entonces las otras leyes son mayores y a veces el Estado impone, ¿no? Sobre el CERNAP y a veces también, bueno, y por encima de cualquier reglamento, el reglamento y la ley del medio ambiente, pero no tenemos ley de áreas protegidas, entonces sí tenemos una debilidad jurídica. Y el CERNAP lo único que puede hacer debería ser el trabajo que tiene que ver con la gente de las áreas protegidas. Por ejemplo, años atrás la gente de Tariquía expulsó hasta unas petroleras, ¿verdad? Para que no entren. En el Amboró, hace como 10 años, también la gente de las áreas protegidas no permitió el ingreso de las petroleras. Entonces ahí tiene que ser un trabajo muy mancomunado también con los actores locales, ¿no? Y los municipios sobrepuestos. Pero a veces estos megaproyectos realmente son unas verdaderas amenazas y se imponen como actividades estratégicas del gobierno por encima de las áreas protegidas y de cualquier normativa de áreas protegidas, que es una debilidad. En los 20 años de experiencia, el CERNAP como CERNAP, ¿ha sido alguna vez consultado en un caso de estos proyectos y sobre todo ha sido escuchado por el gobierno de turno o esto nunca ha ocurrido? Yo creo que al inicio, diríamos, de cuando en los años 90, diríamos después de la cumbre de Río, el tema de las áreas protegidas, los sistemas de áreas protegidas, la normativa que se desarrolló en toda la década de los 90, fue realmente impresionante el tema del medio ambiente. Bolivia fue un país muy pionero en términos de gestión de áreas protegidas y yo creo que ahí había una visión todavía de construcción y de respeto. Pero yo creo que en los últimos tiempos, lamentablemente, el CERNAP ha perdido toda autoridad a todo nivel. Entonces, la defensa de los recursos, del patrimonio y de la normativa tiene que estar en manos también de gente idónea y que realmente entiende el tema. Porque si pones gente meramente política, por supuesto vas a favorecer a intereses de gente que está atrás de estos proyectos o que de alguna manera el gobierno fomenta el extractivismo. Pero ¿qué hay desde el punto de vista de los avasallamientos que se producen por eh, poblaciones aledañas a las áreas protegidas? ¿Es esto algo común? ¿Y qué hacer frente a ello? ¿O cómo reaccionan en la actualidad? Desde que hay una declaratoria de área protegida, se reconoce, desde que hay la declaratoria, a la gente que ha vivido antes, pero no se permite ningún asentamiento posterior. Entonces, cualquier tipo de asentamiento posterior a la declaratoria de un área protegida son asentamientos ilegales. Solo se reconocen los derechos preexistentes de comunidades que habían antes, ¿no? Ahora, el tema de los avasallamientos es una cosa que se ha venido generalizando en los últimos 10 años. Uno, unido al debilitamiento de la fiscalización dentro de áreas protegidas, al debilitamiento de los cuerpos de protección. En las áreas protegidas se ha reducido personal, ya te digo, en condiciones muy precarias, no tienen a veces ni gasolina. Todo el año pasado, 6 meses, no había cero presupuesto para gastos operativos. Entonces, ¿cómo defendían los guardaparques esas áreas protegidas? Poniendo de su bolsillo, arreglando las motos como pueden, con la ayuda de las ONGs, instituciones aliadas, porque el Estado 6 meses no tuvo cero recurso. Y mientras tanto, las actividades ilícitas siguen, ¿verdad? La autoridad de los guardaparques ha sido rebasada, por supuesto, se ha desestructurado todo lo que es la fiscalización y el tema del narcotráfico. Entonces, son como territorios de nadie. Zonas donde han sido expulsados los guardaparques sin recibir apoyo de autoridades superiores o de otras instancias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los últimos 10 años el tema de la fiscalización ha sido muy débil
Y es lamentable el avasallamiento, no solo de las nacionales, sino de áreas protegidas urbanas. Con el tema de los incendios en la Chiquitanía, cuando hables con la gente de Santa Cruz, te va a decir que no es gratuito que los incendios sean provocados, sino que están asociados a este tipo de avasallamientos. Entonces, el tema de la intromisión ilegal, porque son ilegales, gente que está entrando a las áreas protegidas, diríamos no, no se pone un alto a esto, sino más bien es como si hubiera una política de propiciar a los avasalladores. Y bueno, el tema del enfrentamiento para sacarlos, eso tiene que ser con fuerza pública, pero por supuesto que esto está muy ligado al tema del tráfico de tierras, al tráfico de vida silvestre, a una serie de totalmente de actos irregulares, ilícitos dentro de áreas protegidas. Muchísimas gracias, Cecilia. Muy interesante la conversación. Eh, Esperamos contar con tu presencia para una próxima oportunidad. Ahora nos vamos a una pausa aquí en Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Verdades ocultas. Volvemos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Estamos en este programa dedicados a ver qué es lo que pasa con las áreas protegidas a nivel nacional, a nivel municipal, y ahora nos vamos a Cochabamba para hablar con Rocío Extremadoiro. Ella es integrante del colectivo No a la Tala de Árboles en Cochabamba, y queremos conversar sobre cuál es la situación de las áreas protegidas allí en Cochabamba. Pero para empezar, Rocío, nos gustaría mucho conocer qué es el colectivo No a la Tala de Árboles en Cochabamba. Bueno, el colectivo No a la Tala de Árboles en Cochabamba es un colectivo ambiental de voluntarios ciudadanos que nos hemos juntado para incidir, como el nombre indica, contra la tala de árboles en Cochabamba. Lo que sucede es que ya en varios municipios de Cochabamba, específicamente del área metropolitana, Cercado, Colcapiro, Aquillacollo, Tiquipaya, Sacaba, etcétera, hace ya bastantes años que tanto ciudadanos, algunos ciudadanos, como la gestión pública, parece que le han declarado una guerra a los árboles y a las áreas verdes. Se generan proyectos de inversión pública y lo primero en ser sacrificados son los árboles y las áreas verdes. No se toma en cuenta con la seriedad que se requiere el tema del impacto ambiental y de la eliminación de árboles y áreas verdes a título de estos proyectos de inversión pública. Pero también, de alguna manera, algunos sectores de la población o algunos ciudadanos ven al árbol, al área verde, como algo molesto, como algo prescindible, como algo que se puede cortar, talar, eliminar, reemplazar, etcétera. Y bueno, el asunto es que, por ejemplo, en el municipio de Cercado, tenemos un 2.58% de cobertura arbórea, o sea, un mínimo número. En el caso de Cercado de la ciudad Jardín, hemos pasado a ser una ciudad pelada, cemento, y los datos están indicando eso. Y por eso nos hemos juntado en el colectivo, un grupo de ciudadanos, un poco a la defensiva frente a esa situación, reaccionando frente a ello, tratando de ejercer ciudadanía activa, ciudadanía ambiental, en resguardo de las pocas áreas verdes y árboles que quedan en Cercado y en el resto de municipios de la área metropolitana. Cochabamba está considerada como la ciudad más contaminada de América Latina, una de las más contaminadas de América Latina, y todavía creen que nos podemos seguir dando el lujo de sacrificar árboles. Entonces, por eso surge el colectivo mayormente, y tratando de coadyuvar en lo posible para que nuevamente Cochabamba como ciudad, Cercado como municipio y el resto de los municipios, por lo menos del área metropolitana, vuelvan a ser zonas, lugares verdes, que además, bueno, tenemos un ecosistema sumamente generoso y diverso, y bueno, deberíamos aprovechar ese potencial. Rocío, varias veces sale en los medios de comunicación el tema del Parque Nacional Tunari,
los avasallamientos. ¿Qué es lo que ocurre con esta área protegida? ¿Cómo lo has visto a lo largo de estos últimos años? ¿Y qué están ustedes haciendo o planteando en relación al Parque Nacional Tunari? Lo que sucede con el Parque Tunari es, bueno, que ya desde hace tiempo continúa permanentemente avasallado, permanentemente loteado. Hay mucha especulación de tierra en el territorio del Parque Nacional Tunari. Por ese lado también se está expandiendo la marcha urbana sin tomar en cuenta de que es un parque nacional, un área protegida, además la fuente más importante que tiene Cochabamba de agua, ¿no? Y sin tomar en cuenta, bueno, el parque es proclive a permanente avasallamiento, permanente loteamiento, y además todas esas prácticas desembocan en constantes incendios que cada año se repiten con una regularidad de pesadilla, ¿no? O sea, especialmente en la época seca, a partir de agosto, de junio, ya empiezan los incendios, todos los años es lo mismo. Vemos impotentes los ciudadanos como cada vez se queman cada vez más hectáreas del Parque Tunari, y es algo que se repite cada año ante un poco la negligencia institucional, ¿no? Entonces, bueno, es que en el fondo lo que le sucede al parque es que es víctima de esa misma concepción, esas mismas políticas que están eliminando tanto el arbolado urbano como las áreas verdes en la misma Cochabamba. Y bueno, como colectivo, nosotros principalmente tenemos un alcance más urbano por una cuestión de alcance, como es un voluntariado, hacemos lo que podemos, pero también hemos tratado de incidir en defensa del Parque Tunari, bueno, tratando un poco de meter este tema al debate académico, haciendo foros y también ejerciendo voluntariado directo en el resguardo de lo que queda este Parque Tunari cuando hubo incendios, cuando se está loteando, tratando de en lo posible socializar las denuncias al respecto. En realidad el resguardo del Parque Nacional Tunari tiene que ser tema de la institucionalidad porque es el único ente que tiene los recursos públicos suficientes para garantizar la protección de este parque, pero nos preguntamos nosotros si hay verdaderamente voluntad institucional, porque cada año vemos como ciudadanos impotentes cómo se sigue avasallando el parque, cuando en realidad, ¿qué más quisieran los municipios, qué más quisieran las ciudades que colindar con un área protegida, con un parque, con un pulmón verde que te genera agua, que te genera oxígeno? Y en lugar de agradecer, digamos, esa suerte como ciudades, los municipios del área metropolitana de Cochabamba, lo que hacemos es destruir el parque. ¿Qué tendría que hacer en concreto el Servicio Nacional de Áreas Protegidas? ¿Por qué no lo hace? ¿Qué tendría que hacer la gobernación, los municipios que están alrededor? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes proponen? Porque evidentemente es muy importante generar una mayor conciencia al respecto, pero ¿qué medidas habría que adoptar para poner fin a esta suerte de destrucción constante y permanente que se da del Parque Nacional Tunari? Bueno, simplemente lo que tendrían que hacer la institucionalidad, la gobernación, los municipios dentro de sus competencias es cumplir su trabajo y cumplir la ley. ¿Por qué? Porque el Parque Nacional Tunari sigue siendo el Parque Nacional Tunari, sigue siendo un área protegida. Eso está institucionalizado, eso se supone que está en la normativa. Entonces, simplemente lo que tendrían que hacer la gobernación, los municipios, la institucionalidad es cumplir su trabajo y garantizar el rol de ese lugar, de esa zona, de ese territorio como parque nacional, como área protegida, como pulmón verde, como fuente de agua principal para Cochabamba, y en ese sentido, pues, asegurar su protección, su resguardo, su cuidado, su consolidación como área protegida. Entonces, bueno, tendrían que hacer su trabajo, tendrían que estar frenando los avasallamientos, tendrían que estar frenando los loteamientos, tendrían que estar consolidando
el Parque Tunari como un área protegida de crucial importancia además para todo lo que sería la población de Cochabamba. Simplemente tendrían que hacer su trabajo, consolidar al parque como lo que es un parque y obviamente destinar los recursos públicos suficientes para asegurar la protección del parque en calidad de área protegida. ¿Por qué los gobiernos departamentales, municipales, el gobierno nacional, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, no cumplen con su trabajo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la razón? ¿Son incapaces? ¿No tienen la fuerza? ¿Hay intereses comprometidos? ¿Qué es lo que ocurre? En Bolivia, ¿no? Y bueno, eso es algo parte de la cultura política boliviana que trasciende tanto al gobierno nacional como a los gobiernos departamentales, como a los gobiernos municipales. Bueno, se nos ha metido en la cultura política una noción sumamente enferma y distorsionada de lo que sería el progreso y el desarrollo, ¿no? Es una noción que en realidad viene del siglo XIX, donde te dice que el progreso es sinónimo de dominar a la naturaleza. Hay que dominar a la naturaleza, demostrar que el ser humano es una especie de ser ente excepcional frente a otros seres vivos y como tal tiene todo el derecho, según esta concepción, de dominar a la naturaleza y ponerla a su servicio. En esta concepción que hablo del pensamiento del siglo XIX, la civilización se antepone a la barbarie y la barbarie se asume como el campo, la civilización se asume como la urbe. Y en ese sentido, a la barbarie ser el campo, bueno, se traspola también a una idea de la naturaleza como recuerdo de la barbarie. Entonces, muchas veces, incluso en la tala de árboles se percibe, digamos, este imaginario cuando alguna gente, alguna población dice, no, es que yo talo el árbol porque molesta, porque ensucia, no, yo quiero ver limpio mi acera, y limpio, entre comillas, sería verla toda pelada. Entonces, de alguna manera se asume que la vegetación, los árboles, los parques, la naturaleza son sinónimo de barbarie, de no progresar, de no desarrollarse. Y esa mentalidad yo creo que la tiene muy, muy incrustada las expresiones de gestión pública a nivel histórico en Bolivia y específicamente en Cochabamba. Entonces, yo creo que tiene que ver con esa mentalidad, con una cultura política que tiene una noción de desarrollo distorsionada, suicida, insostenible y bueno, espero que algún día se den cuenta de aquello, porque ya digamos en el referente civilizatorio del siglo XIX que era Europa, ya aprendió la lección, ya han hecho su mea culpa y han empezado a una planificación urbana que tome en cuenta las áreas verdes, que tome en cuenta los árboles, que tome en cuenta las áreas protegidas. Las áreas protegidas se están tratando ya de resguardar porque han aprendido la dura lección. No podemos dominar a la naturaleza como seres humanos. Lo que podemos hacer es convivir con ella equilibradamente porque somos otro ser vivo más. Muchísimas gracias, Rocío. Hemos escuchado lo que ocurre a nivel de las áreas protegidas en Cochabamba, en el caso particular del Parque Nacional Tunari. Vamos a una breve pausa de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, y pronto volvemos. Muchas gracias. Verdades Ocultas. Volvemos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, un programa del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, producido por Fundación Jubileo, ICEAT, Ecotambo y Fundación Solor. Estamos conversando en este programa sobre las áreas desprotegidas. Y tenemos con nosotros ahora a Cecilia Chacón, concejala por el municipio de La Paz, a quien le damos la bienvenida y queremos formularle la primera pregunta. Dentro del municipio de La Paz, ¿cuántas áreas protegidas tenemos y cuáles son los beneficios de estas áreas protegidas municipales para los habitantes, para la población de la ciudad de La Paz? El municipio de La Paz, y es importante recordarlo, el año 2000 declaró, mediante una ordenanza municipal, 27 áreas protegidas, tanto en área urbana como en área rural. Sin embargo, en mayo del 2015, antes de la transición,
el Consejo Municipal aprobó una ordenanza modificando esa declaración y reduciendo las áreas protegidas a 21. ¿Qué significa esto? Que si antes teníamos 27 áreas que equivalían más o menos a 214 kilómetros cuadrados, con la modificación se redujo esa superficie a tan solo 37 kilómetros cuadrados, ¿no? Que equivalen más o menos al 1.24% de la superficie del territorio municipal, ¿no? El municipio tiene como 3.020 kilómetros cuadrados. Y es muy preocupante porque lo que se recomienda, y por ejemplo a nivel nacional tenemos aproximadamente un 17-18% del territorio nacional como declarado área protegida. Y bueno, se ha afectado considerablemente esta superficie con estas reducciones, ¿no? Es la presión social que ha generado esta modificación, suprimiendo todo lo que eran áreas periurbanas y rurales de la declaración de áreas protegidas. Ceci, ¿cómo funciona el sistema municipal de áreas protegidas y el servicio de guardaparques a nivel municipal? Bueno, es un tema muy preocupante para la gestión municipal. De hecho, creo que va a ser uno de los principales problemas que tendrá que encarar la próxima gestión, la conservación de las áreas protegidas y que se encuentran permanentemente amenazadas, ¿no? Creo que no existe un sistema como tal a nivel municipal, lamentablemente no se ha logrado constituir porque carecemos de mecanismos eficientes de resguardo y de control, ¿no? Y ya voy a entrar ahí cuando hablemos de los guardaparques. Las áreas protegidas han sido, como veremos, constantemente afectadas, no solamente por avasallamientos, por ocupaciones ilegales, sino también por ocupaciones legalizadas. Y creo que esto es lo más preocupante. Las áreas protegidas municipales están afectadas por los avasallamientos y los cambios de uso de suelo destinados a vivienda principalmente o equipamiento. Un ejemplo de esto, el Parque Urbano Central es un área declarada como área de conservación paisajística del municipio por sus características y ha sido modificada para dar curso a un proyecto denominado World Trade Center, ¿no? Sin observar que esta zona es o estaba declarada área protegida del municipio. Otro ejemplo, hace unos meses también se ha dado curso a un cambio de uso de suelo para viabilizar la construcción de un hospital, un equipamiento también en el área del Parque Urbano Central, o para la construcción de una sede social en beneficio de una junta de vecinos, ¿no? Entonces, son estos cambios, aparte de los cambios de vivienda, ¿no? Que están afectando y están reduciendo considerablemente esta superficie. De hecho, algún estudio que se hizo el 2013 antes de la reducción tan considerable de la superficie de las áreas municipales, decía que había un 23% de solapamiento de la mancha urbana sobre las áreas protegidas, es decir, que estaban afectadas en casi una cuarta parte, ¿no? Al año 2013. Si actualizamos ese estudio con seguridad que vamos a encontrar que este porcentaje ha crecido. En relación al tema de los guardaparques, lamentablemente no hay guardaparques en el municipio desde el 2017, ¿no? En 2014 teníamos 20 guardaparques, en 2017 quedaron 4 y al 2018 ya no se contrataron guardaparques. De hecho, este año he presentado una minuta de comunicación recomendando al Ejecutivo, lamentablemente hasta ahí llega el poder del Consejo Municipal, emitir una recomendación que el Ejecutivo puede seguir o no. Al respecto, y nosotros hemos recomendado la reposición de los guardaparques que fueron suprimidos y que lamentablemente son imprescindibles, ¿no? Para poder garantizar la conservación de estas áreas. Y ese es un tema que tiene que preocuparnos y es por eso que es tan importante reponer los guardaparques en vistas a conformar un sistema municipal de áreas protegidas. Pero además es importante también la delimitación de las áreas protegidas municipales, ¿no? Y una señalización efectiva que tampoco tenemos. Y creo que lo fundamental o lo más importante es activar las áreas protegidas, ¿no? Necesitamos generar actividades de apropiación de la ciudadanía de estos espacios. Así como se están tomando medidas con los guardaparques para que estos sean restituidos, ¿hay proyectos para crear nuevas áreas protegidas en nuestro municipio? Lamentablemente no conozco ninguna. Sí se ha presentado una declaración en estos días, bueno, un proyecto que se ha remitido supuestamente de declaración de un área protegida
pero en realidad no es una nueva declaración, sino más bien es todo lo contrario. Se está declarando un área pequeña dentro de una más grande y en los artículos subsiguientes se está recortando o redimensionando las áreas protegidas colindantes. Ese proyecto, por ejemplo, es muy preocupante, se encuentra en revisión, veremos si es presentado al Consejo Municipal, todavía no hemos conocido los informes que lo acompañan y tampoco el Consejo ha emitido un informe desde la comisión a la que ha sido asignado este trámite, pero no hay propuestas de nuevos. Al contrario, se pretende camuflar achicamientos o reducciones de las áreas protegidas con el nombre o con el título rimbombante de que se está declarando un área protegida, cuando en realidad lo que se está haciendo es recortando y reduciendo la superficie, aún más de lo que ya se ha recortado el año 2015, ¿no? De todas las áreas protegidas municipales, ¿cuáles enfrentan las más grandes amenazas y cuáles tienen los problemas más urgentes? Primero, el Gran Jardín de la Revolución, porque se pretenden aprobar planimetrías al interior y con esto se va a quebrar totalmente esta área protegida. El Bosquecillo de Bolonia, el Valle de la Luna, ¿no? Y el Cactario, el Parque de Mallaza y sin duda el Parque Urbano Central, ¿no? Creo que esos son los más importantes. Además que hay ciudadanos que pretenden hacerse de derecho propietario dentro de estas zonas y que incluso en el supuesto, que consideramos que no es válido, pero en el peor escenario, suponiendo que tuviese alguien derecho dentro de un área protegida, ese derecho está limitado y sujeto a las restricciones que impone el uso de suelo asignado al lugar. Es decir, que por más que hubiera un derecho propietario al interior, la persona no puede destinar o hacer un uso distinto que no sea el de la conservación del área protegida. Creo que también tenemos que resguardarnos de esa otra amenaza, ¿no? Que surge de la existencia de servidores públicos corruptos, tanto en derechos reales como en servicio de catastro municipal y en otras instancias de la alcaldía que viabilizan los cambios de uso de suelo o reconocimientos de derecho propietario dentro de estas áreas y están fracturando el sistema o lo que debería ser un sistema de áreas protegidas municipales. ¿Qué se puede hacer al respecto de las áreas municipales desde la perspectiva del gobierno municipal, la sociedad civil y otras instancias del Estado? Mira, yo creo que uno de los problemas que hay y que es frecuentemente aprovechado por estos avasalladores es la falta de políticas de vivienda accesibles, ¿no? El municipio tiene entre sus competencias una competencia concurrente con el nivel central, que es la de vivienda. Y yo creo que ahí hay una ausencia total de políticas de acceso a la vivienda para los sectores menos favorecidos o con menores ingresos. Es muy importante pensar en políticas de vivienda. Es importante también mejorar o hacer una planificación urbana más eficiente, activando estas áreas e integrándolas en la planificación urbana, dándoles vida, ¿no? Más allá de la conservación, que es muy importante, pueden cumplir o pueden transformarse en espacios para la recreación, en espacios para el desarrollo turístico, y no hay proyectos, no hay inversión de esa naturaleza en estos espacios, ¿no? Que nos permitirían realmente conservarlos e integrarlos a la ciudad. Aparte, creo que lo que hace falta a nivel ciudadano es una mayor organización. Si bien existe preocupación evidente de la ciudadanía por estas áreas y salvo los vecinos que me consta que en la zona de Purapura se organizan, son ellos los que presentan las denuncias, son ellos los que se movilizan cuando hay un incendio, son ellos y ellas los que están constantemente defendiendo el arbolado que se encuentra en el lugar. Creo que necesitamos generar mecanismos de acceso a información, ¿no? Una mayor integración entre los colectivos y las organizaciones que velan por el derecho al medio ambiente, por la protección del arbolado y obviamente por las áreas protegidas. Creo que es muy importante no quedarse a la defensiva en este tema y avanzar. Necesitamos declarar una suerte de pausa administrativa en estas áreas para que no se
otorguen más autorizaciones ni regularizaciones dentro de las áreas protegidas mientras no tengamos, por ejemplo, un informe del estado en el que se encuentran. Como les mencionaba, el reporte de que tenemos 23% de áreas protegidas afectadas al 2013, es un estudio realizado por la Universidad Mayor de San Andrés. No tenemos información actualizada del gobierno municipal, que debería ser quien tenga el registro y quien tenga la información accesible para poder encarar una política eficiente, ¿no? Entonces, es muy importante realizar una auditoría de las áreas protegidas municipales, ¿no? Para identificar también estas autorizaciones irregulares que se han otorgado de cambios de uso de suelo en estos espacios, a fin de revertirlos, ¿no? Y también sancionar a los funcionarios responsables de este atentado, ¿no? Contra el medio ambiente. Ha sido un verdadero placer conversar con Cecilia Chacón. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad y ha llegado la hora de despedirnos de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, e invitarlos a un próximo programa la próxima semana a esta misma hora por Radio Herbol. Verdades Ocultas.